Hola mi bro, entonces una vez más nos reunimos aquí, más seguido de lo que pensábamos. ¿Cómo Sí, estás hoy mi bro? ¿Qué tal esa semana? ¿Qué tal? muy bien, ¿Qué me cuentas? bien, bien, todo tranquilito aquí, empezando la semana. Me tomé un fin de semana con la familia, las vacacioncitas pequeñas, pero disfrutamos, pero pues ya, regresando al trabajo, ¿no? Con todo. Como debe ser. Bueno, Así es. nada mi bro. Hace poquito nosotros estábamos platicando sobre un tema muy interesante. Quería que lo tocáramos el día de hoy, si estás de acuerdo. Hablábamos sobre cómo la inteligencia artificial estaba involucrada ahorita en el caso de Spotify. Veíamos a un colega músico, yo te envié un reel en el que él comentaba que los términos y condiciones ahora decían cómo las inteligencias artificiales o la inteligencia artificial, no conozco muy bien de ellos, podía llegar a tomar ahora los temas de los artistas, de cualquier artista que esté arriba en Spotify, para entrenar su inteligencia artificial. Entonces, pues eso nos abre un debate muy, muy fuerte sobre para dónde va, cuál es la función real de la inteligencia artificial. Y tú que sueles trabajar con clientes, ¿cómo también has visto desde tu perspectiva el uso que se le da? Desde los mismos clientes, desde los mismos pedidos de las personas. Entonces cuéntame, mi bro, desde tu perspectiva, ¿es una herramienta o es un peligro? ¿Cómo lo ves? Bueno, la inteligencia artificial es un tema que se puede ir de muchas maneras y interpretar de muchas maneras, ¿no? Creo que también depende de quién lo escucha. Si escucha, mi mamá en cuanto escucha, hasta mi esposa en cuanto escucha inteligencia artificial es como que se afigura el Terminator, ¿no? Y que se va a acabar el mundo. Pero obviamente es algo que sí da un poco de miedo cuando no hay mucho conocimiento de, pero siento que es una herramienta, eh, sí hay que, pero tienes que saber usarla, ¿no? Porque si no, si abusas de ella, básicamente puedes quitar lo que es la creatividad de uno, de un músico o del talento, y hace cuenta que nada más es como que un robot hablando a otro robot, ¿no? Este, en mi caso, yo suelo ya de ver y escuchar un poquito más de mis clientes que a lo mejor no tenían ningún tipo de conocimiento de cómo estructurar una canción, lo que era una secuencia en términos de acordes, una progresión, y no saben tocar ningún instrumento, pero cantan muy bien. Pero como ellos nunca tuvieron ese entrenamiento en música, nunca se atrevían a hacer música, ¿sí? Pero son muy buenos escribiendo. Ahora, teniendo la herramienta de una estructura, de un verso, de un coro, de un puente, ya tienen también una idea de lo que es una progresión, se pueden basar a crear algo original para ellos, ¿sí? He tenido ocasiones donde me traen ya como que la pista hecha por inteligencia artificial para que yo la vuelva a hacer, pero un poquito más, o sea, obviamente a su manera. Exactamente. Y no le veo nada malo a eso. O sea, obviamente tener algo de referencia cuando no eres músico, no estás entrenado. O sea, es una herramienta, ¿no? Pero desafortunadamente también he visto casos donde hay personas que están abusando haciendo todo, ¿no? O sea, literalmente es el teclado, quiero esta canción y esto, que suene así, y se hace y se sube. Exactamente, y se sube y así es, ¿no? Eso es cuando yo digo que ya es el mal uso en mi interpretación de inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que es una herramienta espectacular siempre y cuando veamos los límites de su uso, éticos y hasta dónde realmente nos está quitando parte de lo que nosotros podemos desarrollar solamente metiendo un poquito de entrenamiento a nuestras habilidades, ¿no? Que creo que es importante a la hora de tener en cuenta de usar la inteligencia artificial para componer, para todo, que yo creo que todos nos hemos apoyado un poquito a día de hoy ya, los que tenemos la posibilidad, sobre ella. Creo que es importante, primero, tener habilidades de base desarrolladas sobre las cuales podamos trabajar y empujar nuestra creatividad solamente cuando ya sintamos un límite, cuando ya querramos una segunda opinión. Entonces yo uso la inteligencia artificial, por ejemplo, como una segunda opinión. Una vez yo ya me he formulado una opinión propia. A la hora de componer, la utilizo simplemente para reorganizar o ver posibilidades que yo no había visto y que a lo mejor, obviamente, con tanta información de la que se alimenta, yo no puedo contemplar porque mi RAM cerebral es limitada.
también, mi bro, a la hora de trabajar con clientes, a la hora de proponerles un montón de ideas, a la hora de generar contenido, creo que es una herramienta espectacular. Pero hay un gran problema, y creo que ese es el problema central entre la inteligencia artificial y los seres humanos, y es cómo ella nos va matando la creatividad. Resulta que he visto unos estudios muy interesantes de hace poco en cómo proyectan que los niños, sí, cada vez más y con el pasar de los años tengan menos posibilidades de ser creativos. Porque entre la hiperproductividad, es decir, el mundo tan acelerado como está ahora, y el apoyo constante sobre las herramientas tecnológicas de una forma indiscriminada, hace que el cerebro obviamente se atrofie, ¿no? Digámoslo así, pierda funciones. Es como un músculo, porque habíamos hablado que la creatividad es un músculo. Si yo no ejercito esa creatividad, sino que directamente delego toda la creatividad a la inteligencia artificial, es ahí donde vamos a empezar a atrofiar nuestras capacidades y donde encontramos esos primeros problemas. Y tú que eres padre, me imagino que vas a contemplar ese tema con tu hija, ¿no? Entonces, ¿tú cómo estimularías eso con tu hija? ¿Cómo lo llevarías, mi bro? Bueno, pues también creo que es un poquito como, por ejemplo, el uso del teléfono, el uso del internet, ¿no? O sea, hay personas que nacieron en un mundo así, ¿no? Y es algo que siento que tiene que haber un balance, como por ejemplo, cómo leer un mapa y cómo dar instrucciones a un teléfono que te dé las direcciones de un mapa, ¿no? Siento que tiene que haber un tipo de balance de no solo, o sea, tener la tecnología en tus dedos, porque alguna vez no lo va a estar, creo que eso no va a suceder, pero muchas personas como que tienen esa base, ¿no? Pues es que a lo mejor un día no va a haberlo. Bueno, no creo que vaya a suceder, pero sí es bueno saber como que el origen de las cosas por lo mismo, de la creatividad, ¿no? Cómo empezar desde cero hasta el 10. Es importante tener esos tipos de pilares, esa base de entendimiento, especialmente en la música. Este, a mí me gusta mucho la teoría, ¿verdad? La teoría de música. Yo no me veo en un mundo nada más que una máquina me esté dando progresiones y que tocar, básicamente ponerlas en una secuencia y escuchar algo que lo escribí. Sí, o sea, escribí algo como que dame un sonido triste, ¿no? Y escucharlo y estar contento sabiendo que yo hice esa pieza. Para mí eso no. Y especialmente en la música, o sea, a mis hijas yo pienso que es importante ir a las bases, ¿no? Aprender lo que es un instrumento, lo que son notas, lo que es teoría básica. Obviamente que si quieren hacer música, en vez de que nada más acudir a la tecnología, porque siento que es lo mismo. Te quita todo lo que es la creatividad de lo que es el humano, ¿no? Ujú. Oye, y pregunta para ti. ¿Tú cómo sueles usar como que la inteligencia artificial, pero en música, cuando estás escribiendo? O yo escucho que haces muchos riffs muy complicados, ¿no? ¿Has utilizado como que la inteligencia artificial para que te ayude en algo? Pues sí, fíjate que sí, yo suelo utilizar la inteligencia artificial de Moises AI para que me dé simplemente el background de las canciones con las que suelo tocar. Por ejemplo, saco todos los instrumentos, los stems de alguna canción de Animals y empiezo a entender, a veces escribo incluso las estructuras a través de los mismos números, de los acentos y todo esto, para componer a partir de ahí. Entonces, por ejemplo, cojo en Moises, separo el background, me pongo a anotar todos esos acentos y entiendo cuál fue la intención, por ejemplo, de Matt Garska a la hora de hacer su batería o a la hora de hacer un thumping de Tosin, ¿no? Porque algo muy interesante es que la inteligencia artificial nos permite separar los instrumentos a día de hoy y entender mucho mejor tal vez cuál era la idea del artista, ¿no? Cuál era la idea que estaba detrás. Yo qué sé, si cogemos un riff de Cory Wong, no es lo mismo escucharlo aislado que escucharlo con la batería, ¿no? Ahí podemos entender mucho mejor qué técnicas se usan, cuál era la intención a nivel rítmico, cuáles son las figuras que sí está haciendo la guitarra y no la batería, porque a veces se van cruzando en la mezcla, ¿no? Final. Y esa es la forma en la que yo suelo inspirarme a partir del uso de la inteligencia artificial para componer, ¿no? Entender las intenciones para tomar esa lógica, sobre todo, y aplicarla luego a los riffs que quiero hacer yo, metiéndole, imprimiendo, pues todo lo que yo quiero tener ahí, o todo lo que yo soy. Em, mi bro, y con esa pregunta se me viene a la cabeza, tú que trabajas con clientes, tú que ves la música también como una parte laboral súper fuerte en tu caso,
que tienes un estudio de grabación en casa, que trabajas con ellos. ¿Ellos qué te suelen pedir en torno a la inteligencia artificial? ¿Cómo se involucra la inteligencia artificial en los negocios? ¿Sí? ¿Qué tan fuerte ha sido para ti ahora la inteligencia artificial como pilar para construir tu negocio o reforzarlo o incluso hacértelo más fácil o más difícil? ¿Qué opinas al respecto? Sí, fíjate que la idea de tener un estudio de música y básicamente ganar dinero de ello ha sido como que un sueño desde siempre, ¿no? Pero yo empecé a hacerlo, de hecho, de este año. El 2025 fue cuando dije, voy a empezar a tomar dinero, voy a empezar a tomarme todo esto un poquito más serio, ya que tengo más equipo, más experiencia. Y en eso, obviamente, que usé inteligencia artificial para mejorar y también para saber si estaba haciendo esto bien, ¿no? O sea, obviamente ya tenía el equipo, ya tenía la estructura, ya tenía el plan de negocio, pero obviamente quería repasarlo para ver que hay otros estudios de música que están haciendo, ¿no? Y ahí pude comparar las cosas que estaba haciendo bien y las cosas que estaba haciendo mal. También es un recurso, es una herramienta, ¿no? En cuestión de clientes, no suelo usar mucho inteligencia artificial con los clientes, pero sí suelo usarlo, fíjate que en mis mezclas. No uso inteligencia artificial para mezclar, pero sí técnicas, como por ejemplo, si quiero que una tarola suene un poquito más, como por ejemplo Led Zeppelin, Ajá. le pregunto, oye, ¿qué tipo de técnica usó el ingeniero Ok. de Led Zeppelin para obtener ese tipo de... Si entiendes, y ya me da como que una señal, o sea, ya me dices, usó el compresor primero, usó esto segundo, Una y base usó de este trabajo ecualizador. muy interesante. Exactamente, exactamente. Y es cuando ya empiezo a experimentar un poquito y ya le empiezo a meter lo mío, ¿no? En base de lo que hizo ese ingeniero, más lo mío, y empiezo a explorar sonidos nuevos, ¿no? ¿Y tú, mi bro? Yo sé que estás empezando un poquito más a hacer mezclas, ¿no? Y es algo que te recomiendo, que empieces a usar inteligencia artificial Mira, para nada esa no me la más... sabía, la verdad. Esa forma de Sí, sí, preguntarlo, ese prompt, está muy interesante. Yo creo que todos sí, deberíamos sí, sí. probarlo. Sí, sí, claro que sí, mi bro. Pero bueno, en cuestión de trabajo, mi bro, te la paso a ti. ¿Qué es lo que tú piensas, o sea, del negocio en música, de trabajo? ¿Cómo está tu perspectiva ahí? Creo que es muy importante para un músico que pueda remunerar todo ese tiempo invertido que ha tenido que aprender, ¿no? O que ha tenido que invertir, perdón, en aprender esas habilidades. Un músico tiene que pasar por muchas horas de práctica, sea profesional o no, que eso lo podemos debatir otro día, ¿no? ¿Qué es un músico profesional y qué no lo es? Pero me decía un maestro, me decía Borja Minteguiaga, que un músico profesional es todo aquel que vive o aspira a vivir de la música, ¿no? Y que logra hacerlo. Entonces eso ya requiere obviamente ese término de profesionalidad y con ello vienen los negocios, ¿cierto? Entonces ya más allá de apoyarse uno en la inteligencia artificial y todo lo que estamos hablando, si vemos la música como un negocio, primero, debemos remunerar ese tiempo invertido. Dos, ¿qué forma es la que mejor se nos puede dar para hacerlo, ¿no? Porque muchos podemos ser mejores para enseñar, otros podemos ser mejores para mezclar. O sea, la música al final tiene muchas salidas y yo creo que con la inteligencia artificial, si se usa bien, solo podemos potenciar todas las posibilidades que ya hay. Sí, mira, fíjate que una de las razones que yo quise empezar a tomar esto como negocio es uno, eh, el tiempo que se invierte en un estudio es increíble, o sea, literal, nada más para mezclar voces, ¿no? O sea, me puede tomar horas y horas y horas y horas, o sea, nada más en voces, ni siquiera estamos hablando de los demás. Eh, y a lo mejor cuando no tenía familia, pues estaba bien, ¿no? Pero ahora es tiempo donde estoy fuera de con mi familia, fuera de con mi esposa, fuera de con mis hijos. Y es algo que digo, no, no, o sea, la verdad que necesito compensar y decirles a mi familia, mira, tengo que ir a trabajar y obviamente hacer lo que me gusta, pero obviamente también es como forma de trabajo. Dos, la satisfacción que yo tengo cuando un artista viene aquí y nada más tiene una idea pequeña en su cabeza, ¿no? Y después, o sea, de ver como que sus ojos brillar cuando escuchan la mezcla total, en totalidad, es un sentimiento bien Que bonito, yo bro. mismo lo he sentido Bien, bien porque bonito. tú mezclaste una canción para mí y fue una maravilla. Es más, tienes tú en tu canal de YouTube subido ese proceso, por si alguien lo quiere ver.
No, pues muchísimas gracias, Miro. Y ese es el sentimiento, ¿no? O sea, el tener la idea y a poder aportar mi grano de arena para que se escuche a lo mejor una mezcla muy bonita o lo que sea. Eso la verdad me encanta, me fascina. Ahora, hablando de negocios, yo también tengo mi canal de YouTube, ¿verdad? Y mucha gente me dice, ay, pues deberías de subir un cover de Bad Bunny o deberías hacer un cover de esto, deberías hacer el cover del otro. Ahí es cuando yo ya me empiezo a limitar un poquito de trabajo y mi pasión por la música, ¿no? Porque siento que ya ahí mismo, para yo agarrar views, clics o dinero, empiezo a hacer cosas por el dinero, no porque me gustan, ¿no? En mi canal de YouTube solo vas a ver las cosas que yo quiero hacer, ¿verdad? Y hay veces que no es para una audiencia, es literal para yo tocar un poquito, relajarme después del trabajo y lo que he comentado siempre para que también mis hijos cuando ya tengan edad y a lo mejor yo ya no esté, puedan ver lo que su papá hacía en su tiempo libre, ¿no? O sea, qué Hemos tipo de músico comentado era. mucho la idea del legado, ¿no? Y cómo Sí, cualquier sí. pieza que produzcamos, que creemos, es un legado para los que quedan, ¿no? Para los que vienen detrás de nosotros. Que si logramos aportar un granito de arena con eso pequeño que hagamos, así se lo vea una persona, pero si eso le aporta a esa persona, y si además encima puede ser una forma también de seguir creciendo en nosotros, es lo más maravilloso que podemos hacer con esto, ¿no? Creo que es la idea. Totalmente, mi Cris. Y te digo, y lo que yo puedo ya dejar con esto es, creo que es importante hacer la música como negocio, como tú lo comentas, por todo el tiempo, todo el equipo que has invertido durante tantos años, ¿verdad? Pero no siento que el dinero sea un factor para dirigir tu pasión, tu hobby, ¿no? O dirigir el tipo de música que haces o inventas solamente por el dinero. Ahí es donde yo siento que ya lo estás haciendo Empezamos de a una perder. mala manera. Exactamente. Así es que con eso es lo que yo los dejo, ¿no? Que lo hagan porque les gusta primero y lo segundo ya secundario, ¿no? Sí, mi bro. Bueno, creo que podemos terminar por hoy yéndonos muy felices de lo que hemos hablado. Cuídense mucho. Bye.